segundito que termino de tomarle fotos a estas fresitas. ¡Y listo! ¡Ya estamos! Hola chicas, hola chicos de tercero de secundaria. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa. El día de hoy exploraremos el área de matemáticas y lo haremos analizando la forma de unos biohuertos. Hace un rato vieron que estaba tomándole fotos a esas fresitas. ¿Saben por qué lo hacía? Pues porque quería registrar este hecho histórico para toda la eternidad. Mi primera cosecha de fresas, sí, yo misma las sembré y cuidé de ellas. En una esquina de mi casa hice un pequeño biohuerto. Y miren qué hermosos y deliciosos resultados. ¿Quieren probar una? Uy, qué pena. No se las puedo pasar a través de la pantalla. Pero pueden hacer su propio biohuerto en casa. Es muy fácil de hacer y tendrán sus propias frutas o verduras en poco tiempo. Todo esto de tener éxito plantando mi propia comida tiene su parte mala. ¿Y saben cuál es? Que ahora mi tía Charo y mi vecino Manuel quieren hacer un biohuerto igualito al mío en sus respectivas casas. Pero cuando digo igualito me refiero a que quieren uno idéntico, de la misma forma, del mismo tamaño, con las mismas frutas, las mismas verduras y todo igual. Y yo ahora estoy aquí, tratando de ver si los terrenos que ellos tienen son igualitos al mío. Claro, fácil sería si yo pudiese ir a sus casas, pero no pues, no se puede. Uy, miren, no me había dado cuenta. Mi tía Charo y Manuel, mi vecino, me habían mandado un dibujo con las formas de sus terrenos. A ver. ¡Ajá! Ambos terrenos son triangulares, como el mío. Bueno, al menos ahora tengo una referencia. Ahora que lo pienso bien, se parecen bastante al mío. Pero ¿serán idénticos? ¿Cómo puedo asegurarme de que tengan la misma forma y de que la longitud de sus lados sean iguales? ¿Ustedes saben? Ay, yo tampoco. Creo que voy a llamar al profesor para que me ayude. Él sabe bastante de estos temas geométricos y he visto en las redes sociales que tiene un biohuerto en casa también. Seguro podrá ayudarnos. Hola, profesor Emerson. Hola, Jonathan, a los tiempos. Uy, qué ricas se ven esas fresas. Están muy ricas, justo las acabo de cosechar. ¿En serio? Mira, yo también acabo de recoger estas fresas. Son de mi primera cosecha. No sabía que cultivabas frutas. Sí, tengo mi biohuerto con fresas y también lechugas. Qué bueno, Jonathan. Dime, ¿a qué se debe ese milagro? ¿Para qué me llamabas? Bueno, como te acabo de contar, tengo un pequeño biohuerto en casa. Y ahora, una tía y un vecino quieren hacer uno igualito al mío en sus casas. El tema es que quieren que sea idéntico, de la misma forma, del mismo tamaño, con las mismas frutas, verduras, todo igual. Ajá, y me imagino que el problema es que como no puedes ir a sus casas, no tienes cómo saber si el tamaño o la forma de sus terrenos son iguales al tuyo. Eso mismo, profesor, es como si me hubiese leído la mente. Digamos que es una habilidad especial que tengo. Bueno, como me comentabas, lo que necesitas saber es si los terrenos de ellos son congruentes con el que tú tienes en casa. No, profesor, yo no quiero saber si son congruentes. Lo que yo necesito saber es que si son iguales, idénticos, de la misma forma y tamaño, como dos gotas de agua. A eso mismo me refería. En el mundo de la matemática, específicamente en la geometría, decimos que dos figuras son congruentes cuando al superponerse una con otra coinciden exactamente. Es decir, son iguales, sin importar su posición. Ah, ya estoy entendiendo. Es que esas palabras complicadas no son lo mío. Jonathan, ¿y si mejor te lo explico con un juego? Chicas, chicos, ustedes también pueden participar. Ya, sí, con un juego mejor. Ok, la dinámica es muy sencilla. Yo les voy a mostrar unas figuras y ustedes tienen que hacer la relación de qué figuras son congruentes una de la otra. ¿Ya están listas y listos? Sí, este es el momento donde deben sacar sus cosas para apuntar. Lápiz, lapicero, pluma, lo que sea que tengan a la mano. Empecemos. Tienen 5 segundos para ver estas figuras. ¿Ya la tienen? Más o menos. Yo solo saqué un par. ¿Ustedes? Tengo que la figura C y la figura G son iguales. Digo, congruentes. Porque tienen la misma forma y el mismo tamaño.
Y también tengo que la figura B y la figura F son congruentes. Ajá. ¿Cuáles más tienes? Ahí me quedé. Es que las otras tenían la misma forma, pero me parece que son de distintos tamaños. A ver, intentemos. Probemos con el triángulo A y el triángulo I. Vamos a comprobar si son congruentes. Es decir, vamos a superponer el par de triángulos que mencionaste y diremos si son congruentes o no. En este caso también son congruentes, indistintamente de la posición en la que hayan estado. A ver, probemos ahora con el triángulo D y con el triángulo H. Yo creo que el D es más grande. Habrá que comprobarlo. Y vemos que también son congruentes porque... ¡tienen el mismo tamaño y forma! Cuando estaban separados, el triángulo de borde azul se veía más grande. Bueno, Jonathan, a veces las apariencias engañan. Sí pues, chicas y chicos, ¿a ustedes cómo les fue? ¿Lograron encontrar todos los pares congruentes? ¿Qué pasa, Jonathan? Te veo muy pensativo. ¿No te quedó claro? No, me quedó clarísimo, sino que ahora tengo una gran duda. A simple vista, los terrenos que tenemos mi tía Charo, mi vecino Manuel y yo son iguales, pero, como dices, las apariencias engañan. ¿Cómo puedo hacer entonces para comprobar si son congruentes o no? No puedo estar poniendo un terreno encima del otro y mucho menos girarlos. Y aunque se pudiera, ni siquiera voy a poder salir de mi casa. ¿Tienes una foto o un dibujo de sus terrenos? Sí, le enseño. El terreno en color amarillo es el de mi tía Charo. El de color azul es de Manuel, mi vecino. Y el verde es el mío. ¿Y te han pasado algún dato? ¿Alguna medida quizá? Sí, el terreno de mi tía Charo tiene dos ángulos iguales y miden 66 grados. Y el segmento que está entre esos dos ángulos mide 90 centímetros. Ya. ¿Y tienes algún otro dato? Esos son los únicos datos que tengo del terreno de mi tía. Y del terreno de mi vecino tengo que... hay dos lados que son iguales y miden 110,64 centímetros cada uno. Y que el ángulo que forman estos lados mide 48 grados. Eso es todo lo que tengo. Me falta información, ¿cierto? En realidad, los datos que tienes están muy buenos. Eso es todo lo que necesitamos para comprobar si los terrenos son congruentes o no. ¿En serio? ¡Qué bueno! Yo ya me veía haciendo malabares tratando de poner un terreno encima del otro. No, Jonathan, eso no va a ser necesario. Cuando hablamos de triángulos congruentes, debes saber que existen 3 criterios de congruencia que podemos utilizar para saber si son idénticos. Vayan tomando nota. Esto suena importante. Criterios de congruencia. El primer criterio de congruencia dice que si dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados de un triángulo son congruentes con las partes correspondientes de otro triángulo, entonces ambos triángulos son congruentes. Es decir, se debe cumplir que el segmento AC es congruente al segmento PR y que el segmento AB es congruente al segmento PQ. Además, debe darse que la medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo beta. Entonces, ahí podríamos concluir que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR, ¿cierto? Así es. Y a este criterio se le denomina LAL, que es la abreviatura de lado, ángulo, lado. ¿Por qué lado, ángulo, lado? Porque los datos que conocemos tienen que ver con un lado, con un ángulo y con otro lado del triángulo. Ah, entiendo. Entonces pasemos al segundo criterio. Un ratito, profesor. Como dice, es momento de pasar, pero a los cortes comerciales. No se muevan, amigas y amigos de tercero de secundaria, que ya regresamos con Aprendo en Casa. Profesor. Cualquier duda, sigamos. Perú, el Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Y tengo fresas y lechugas. Yo también. Oye, Jonathan, ¿qué significa esa luz roja que está tintineando? Ah, eso significa que estamos al aire. ¿Que estamos al aire? Hola, amigas y amigos de tercero de secundaria. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa.
Antes del corte comercial, el profesor Emerson nos decía que existen 3 criterios de congruencia que podemos utilizar para corroborar si 2 triángulos son congruentes. Vimos el primer criterio, que compara un lado, un ángulo y otro lado. Por eso también le llamamos criterio LAL. Ahora, vamos a ver el segundo criterio, también llamado triple L. ¿Se les ocurre por qué? Triple L, o sea, LLL. ¡Ya sé! Ustedes están pensando lo mismo que yo, ¿cierto? Profesor, ¿triple L puede ser por lado, lado, lado? Así es. El segundo criterio dice que si los 3 lados de un triángulo son congruentes con los 3 lados de otro, entonces los triángulos son congruentes. Es decir, se debe cumplir que el segmento AC es congruente al segmento PR, que el segmento AB es congruente al segmento PQ y que el segmento BC es congruente al segmento QR. Y así concluimos que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Y por eso a este criterio se le denomina L, L, L o triple L, por lado, lado, lado. Ya, profesor, ahora falta el tercer y último criterio. ¿Cuál sería ese? El tercer criterio de congruencia es el ALA. ¡Hala! Me imagino que en este caso será por ángulo, lado, ángulo. Tú mismo lo has dicho, Jonathan. Si un lado y los 2 ángulos adyacentes a dicho lado de un triángulo son congruentes con la parte correspondiente de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Es decir, se debe cumplir que el segmento AC es congruente al segmento PR y que la medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo delta, así como la medida del ángulo beta es igual a la medida del ángulo gamma. Así podríamos concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Entonces tenemos 3 criterios de congruencia. El primero vendría a ser lado, ángulo, lado. El segundo criterio sería lado, lado, lado. Y el último, ángulo, lado, ángulo. ¡Listo! Ya lo tengo anotado. Ustedes también, ¿no? Profesor, creo que ya tenemos todos los datos para comenzar a comparar. Ya sabemos los criterios de congruencia y tenemos también las medidas de los terrenos de mi tía y de mi vecino. Sí, Jonathan, solo faltarían los datos del terreno de tu biohuerto. Es cierto, aquí los tengo. A ver un ratito. Aquí están. Las medidas del segmento AB y AC son iguales. Tienen una medida de 110,64 centímetros. El segmento BC es un poco más pequeño y mide 90 centímetros. El ángulo que se forma entre los segmentos AB y AC tiene 48 grados. A ese ángulo le he denominado alfa. Y los 2 ángulos restantes, que se formaron de los segmentos AB y BC, y de los segmentos AC y CB, son beta y delta respectivamente. ¡Ah! Y tienen la misma medida, 66 grados. Ahora sí, ya tenemos todos los datos, solo nos faltaría comparar. Por fin voy a saber si el terreno de mi biohuerto es igual al de mi tía Charo y al de mi vecino Manuel. ¿Y ahora cómo empiezo? Creo que empezaré comparando el mío con el de mi tía Charo. Como ya les había contado, el terreno del biohuerto de mi tía tiene 2 ángulos iguales de 66 grados. Y el lado que está entre esos 2 ángulos tiene una medida de 90 centímetros. Entonces, tengo un ángulo de 66 grados, un lado 90 centímetros y otro ángulo 66 grados. ¿Qué criterio podrías utilizar ahí? Creo que el ala, porque tengo los datos de un ángulo, lado, ángulo. A ver, voy a comparar si son las mismas medidas que el mío. Sí, son las mismas medidas. Entonces, ambos triángulos son congruentes. Si es así, ya solo faltaría comparar tu terreno con el de tu vecino. Chicas, chicos, ¿ustedes también están comparando las medidas de los terrenos? Vamos, anímense. ¡Ajá! A ver, voy a poner el dibujo del terreno de Manuel aquí y mi terreno acá.
y me quedaría algo así. Ahora voy a poner las medidas que tengo. Mi vecino Manuel me dijo que su terreno tenía dos lados iguales y que medían 110,64 centímetros. Y también me dijo que el ángulo que formaba esos dos lados medía 48 grados. Mira, Jonathan, estos dos terrenos también son congruentes porque cumplen con el criterio lado, ángulo, lado. Sí, porque tenemos que el segmento IG mide 110,64, igual que el segmento AC de mi terreno. Además, el segmento IH mide igual que el segmento AB. Y finalmente, el ángulo que está entre esos dos lados mide 48 grados, en ambos triángulos. ¡Qué bien! Ahora ya sé que los tres terrenos son idénticos y por fin ellos podrán construir un biohuerto igualitito al mío. Ahora que me pongo a pensar, qué falta de imaginación, ¿no? Cualquiera hace algo diferente, no sé, algo más innovador. Oye, Jonathan, ¿cómo vas a decir en la tele que me falta imaginación? Ahora todo el Perú va a pensar que me falta creatividad. Para que veas que no me falta nada, quiero que mi biohuerto tenga unas begonias. Pero estas plantas no pueden estar puestas en cualquier lugar. Quiero que formen un círculo dentro del terreno, lo más grande que se pueda. Y además, tienen que estar en un lugar más céntrico, porque ahí, en el medio, quiero colocar un aspersor de riego. Ay, yo y mi bocota. No me hubiera dicho nada y esto quedaba aquí nomás. Ahora voy a tener que resolver cómo poner esas begonias. No te preocupes, Jonathan. Lo hacemos juntos. Lo que tu tía quiere es colocar las begonias formando un círculo inscrito en un terreno triangular. ¿Un círculo qué? Un círculo inscrito. Ahorita te explico. Ok, pero tampoco entendí esa parte del aspersor de riego. Ah, yo creo que es porque las begonias necesitan bastante agua para crecer bien. Entonces, si coloca esas plantas en forma circular y al centro de un aspersor, se va a asegurar de que siempre reciban agua. Ah, ya entiendo. Entonces, ¿cómo podría determinar dónde es el mejor lugar para colocar el aspersor de riego? Pues determinando el incentro. ¿Incentro? Ah, se refiere al centro. Sí, sí sé que esa cosa para regar tiene que ir al centro. Mi tía me lo dijo. No, Jonathan, me refiero al incentro. El incentro es un punto notable y este se encuentra en la intersección de las tres bisectrices de los ángulos internos en un triángulo. Y es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Ahora sí me está hablando en marciano. No entiendo nada. ¿Ustedes entendieron? Vamos paso a paso. Una bisectriz es una semirrecta que parte del vértice de un ángulo y divide a este en dos ángulos congruentes o de igual medida. Es una más de las líneas notables del triángulo. Ya. Entonces, es como la línea que divide en dos partes iguales un triángulo. ¡Qué buena pregunta! Pero no. Una bisectriz no necesariamente parte un triángulo en dos partes iguales. Si observas bien, la figura en pantalla es un triángulo escaleno, es decir, sus tres lados son diferentes. La bisectriz viene a ser el segmento que divide uno de sus ángulos en dos ángulos de igual medida y termina en el correspondiente lado opuesto. ¡Ah! ¡Ya entendí! Es la semirrecta que divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. Exactamente. Y claro, en este caso no divide el triángulo en dos partes iguales, porque es un triángulo escaleno. Así es. Pero, para hacerlo más sencillo, veamos un ejemplo en un triángulo equilátero. Si cada ángulo mide 60 grados, al trazar la bisectriz, nos quedarán dos ángulos de 30 grados cada uno. ¿Y podemos trazar más bisectrices? Sí, claro. Podemos hacerlas en cada ángulo interior. Ahora todo está empezando a cobrar sentido. Hace un rato nos contaste que el incentro es el punto de la intersección de las tres bisectrices de los ángulos internos de un triángulo. Eso mismo. Y en el caso de este ejemplo, el incentro se encontraría aquí. Claro, claro. Entonces puedo hacer lo mismo con el terreno triangular de mi tía. De esta manera,
puedo calcular el lugar donde ella debería colocar el aspersor. Sí, y ahí mismo también puedes trazar el círculo inscrito. Esto quiere decir la circunferencia más grande contenida dentro de un triángulo. Y sobre esa línea circular irían las begonias, ¿no? Bien, Jonathan, además de aprender cómo comprobar si dos triángulos son congruentes, ahora sabes también qué vienen a ser las bisectrices e incentros. Bueno, Jonathan, se me está haciendo un poco tarde, ya tengo que irme. Un ratito, profesor. Tengo unas amigas y amigos que tienen unas preguntas para usted. Sí, claro, pensé que ya habíamos terminado, pero puedo quedarme unos minutitos más. ¡Qué bien! La primera pregunta es de Viviana de Leignebamba. Ella quiere saber si las bisectrices se pueden trazar solamente en un triángulo. Interesante. La condición para poder trazar una bisectriz es que la semirrecta divida en dos ángulos de igual medida a un ángulo. Entonces, si tenemos por ejemplo un cuadrado, este tiene 4 ángulos. En ese caso, podemos trazar 4 bisectrices. Ah, yo pensé que era solo en triángulos. Buen dato. Ahora tenemos una segunda pregunta, desde Mollendo, Arequipa. Kevin pregunta si se puede trazar una circunferencia inscrita dentro de cualquier tipo de triángulo. Sí, puede trazarse dentro de cualquier triángulo. Como vimos, primero trazamos las bisectrices para hallar el incentro. Y este punto será el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, ya que se encuentra en la misma distancia de sus 3 lados. Muchas gracias, profesor Emerson, por acompañarnos el día de hoy. ¡Chao! Espero vernos pronto, así sea por videollamada. Hoy aprendimos a representar con dibujos y con lenguaje geométrico la comprensión de las propiedades de congruencia de un triángulo y a establecer relaciones entre distintas representaciones. Esto lo logramos a través del reconocimiento de figuras congruentes, es decir, aquellas que son exactamente iguales en tamaño y forma, pero que a veces por su posición podrían llegar a confundir. Para eso utilizamos los criterios de congruencia ALA, LAL y LLL. Finalmente, conocimos una línea y punto notable más, la bisectriz y el incentro, que nos ayudaron a determinar el mejor lugar para poder colocar el aspersor de mi tía, lo que le permitirá regar de mejor manera las begonias que quiere sembrar en su biohuerto. Bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y en esta oportunidad, más que un reto, voy a dejarles algunas preguntas para que mediten sobre cómo les fue el día de hoy. 1. ¿Cuáles fueron mis saberes previos al inicio de esta actividad? 2. ¿Cuál fue el momento más retador de la actividad? Y 3. ¿En qué cosas creo que podría mejorar en la siguiente actividad? Chicas y chicos, esto fue todo por hoy. Recuerden registrar sus trabajos en su cuaderno o en hoja de reuso y guardar